si supieras lengua de signos podrías ver y valorar cómo trabajan estas personas sordas. Al no saber lengua de signos puedes pensar no es capaz pero no, la realidad es que tú no eres capaz de poder valorar eso porque no sabes lengua de signos y no eres capaz de dar esa oportunidad. Me acompaña Noemi García, artista influencer sorda. ¿Crees que se extienda, ¿no?, el que aprendamos lengua de signos? ¿Es una posibilidad? Para mí, de momento, creo que es una situación utópica, pero creo que es posible, desde luego se puede. Hay que empezar construyendo esa base para que todas las personas signemos, y eso empieza en la educación. Si el mundo estuviese diseñado para personas sordas, las calles y probablemente muchas de las cosas que vemos habitualmente no estarían diseñadas así, ¿no? Lo más importante para mí es algo que a mí me preocupa mucho. Yo voy al médico y es todo como un resumen. Intentan acortármelo para que la comunicación sea más fácil, para que sea más rápida. Pero ¿qué me pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tratamiento? Entonces, a mí esto me genera una preocupación con la que yo me voy de la consulta, ¿no? Y es por la comunicación. Y la salud es un tema muy importante. ¿Cómo te imaginas, en este caso, el concierto ideal? Bienvenidas y bienvenidos a Invisible Room. Como en otros episodios, os voy a contar una fábula especulativa. Así que allá voy. Un pulpo sentía los colores con la piel y escuchaba el mar con todo su cuerpo. La verdad es que otros peces no entendían cómo podía hacerlo. Un día, una tormenta de arena enturbió el agua y el pulpo pudo navegar perfectamente. Cada una de sus ventosas leía el mundo. Hay quienes necesitan que el mundo sea transparente y quienes pueden leerlo sin necesidad de escuchar o ver. Estoy muy feliz hoy porque me acompaña Noemi García, artista influencer sorda, así que muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ti por darme esta oportunidad para venir aquí y poder traer mi mundo a este espacio y poder navegar y sumergirnos en él. Muchísimas gracias. Gracias a todo el equipo por darme esta oportunidad. Estamos en el equipo ilusionadísimas y nos hace mucha... No, estamos como nerviosas de poder verte en persona, que te vemos siempre en redes sociales y es como muy guay. Y bueno, para las personas que estén consumiendo este episodio, para algunas de ellas, tú eres TikToker y te habrán visto en ese canal, ¿no?, y en Instagram también. Y para muchas otras también te conocen desde la otra faceta profesional, que es como intérprete de lengua de signos. Y diré que especialmente en un momento muy concreto, en el que estabais las dos, evidentemente, pero fue en el Benidorm Fest, cuando hiciste una interpretación con un flow y un ritmo, ¿no?, y nos dejó a todos como un poco descolocados. Y quiero que me cuentes tú cómo viviste ese momento, ¿no? ¿Cómo fue? Lo primero, muchas gracias, porque es verdad, yo tengo estos dos perfiles en mí, ¿no? Este perfil de TikTok y de Instagram, de redes sociales, más contenido sensibilizar, y por otro lado también esta parte más artista de interpretación de canciones en lengua de signos. Te agradezco que saques el tema de Benidorm Fest porque para mí fue mi primera experiencia en televisión en directo, estaba nerviosísima. Entonces, al comenzar, cuando me avisaron y me ofrecieron esta oportunidad, me lo pensé mucho porque, claro, las necesidades de una intérprete oyente y de una intérprete sorda son muy diferentes. Entonces, yo necesito unas adaptaciones diferentes. Y el equipo me dijeron, ¿qué recursos necesitas? Este. Vale, pues adelante, vamos con ellos. Necesito una compañera que esté enfrente de mí a modo de feedback. Necesito subtitulado y necesito el texto en directo. Vale, necesito la pantalla. Con todos estos recursos podía tener la seguridad para salir adelante y sacar estas canciones, ¿no? Pero claro, para mí era la primera vez, entonces aún así estaba nerviosa. Lógicamente antes pues hay que ensayar mucho las canciones, memorizar mucho el ritmo. A mí me ayudó mucho tener una asesora lingüística sorda para mis traducciones a la hora de consultar, ¿este signo es correcto? ¿Esta fórmula crees que funciona? También yo trabajar enfrente del espejo yo misma, a ver si el movimiento, la cara, mis gestos, si esta coreografía funcionaba con la canción. Y ya, claro, después en el set, en el estudio, la experiencia es muy distinta porque no tengo el espejo, ¿no?
y luego al final, pues lo que decías, ¿no? El flow sale solo cuando empieza la música. Bueno, me extraña, era muy divertido. Y también hiciste que las personas que lo veíamos desde casa nos lo estuviéramos pasando muy bien. O sea, pero ¿por qué crees que nos llamó tanto la atención? Seguro que a lo mejor para ti es habitual, pero no lo sé, era la primera vez que en un festival de este tipo o en la televisión pública, no quiero decir que no hubiese interpretación, ¿no?, en lengua de signos, pero a lo mejor con ese protagonismo que tenías y tú bailando, interpretándolo de otra manera, ¿no? ¿Por qué crees que llamó tanto la atención y estuvo tanto tiempo en los medios? Yo creo que son dos elementos principales. Por un lado, bueno, pues sí, efectivamente había intérpretes haciendo estas canciones y lanzando mucho flow, pero bueno, en este caso teníamos el apoyo también de amigos, de familia, de mucha gente cercana que empezó a verlo y empezó a lanzarlo y a viralizarlo por todos lados. Pero luego, claro, después empezó a viralizarse esta imagen mía, a hablarse de mí interpretando el Benidorm Fest y después fue como, ¿es sorda? Pero ¿es sorda esta chica entonces? Entonces, claro, no estaba la idea de que las personas sordas hiciéramos esto, ¿no? Las personas oyentes sí, intérpretes de lengua de signos oyentes que hacen esto en música y que lo hacen con mucho estilo, pero claro, que las personas sordas también pueden, era una idea que no estaba todavía muy clara y yo creo que esto fue lo que sorprendió. Entonces me gustaría preguntarte cómo es tu día a día, a qué te dedicas, en fin, cómo es una rutina en tu semana. Yo, de momento, estoy trabajando como monitora con niños, en un colegio con niños sordos. Y bueno, en realidad son muy poquitas horas de trabajo, son 2 horas al día. Y luego, por otro lado, estudio en la universidad. Yo estoy estudiando psicología en la UNED. Y bueno, pues también estoy centrada en redes sociales. A veces, bueno, pues me llaman para acudir a algún espacio y estoy como un poco en el aire, disponible para lo que vaya surgiendo. Qué bueno. Bueno, y también voy probando cosas nuevas, claro. Igual te gusta lo de ser podcaster y empiezas por ahí. Pues puede ser, seguro, porque a lo mismo en el futuro estoy como entrevistadora, ¿no? En podcast. Claro. Podría ser. ¿Y tu éxito en TikTok? O sea, ¿cómo lo haces? Porque estoy segura que por el contenido atraes a muchísima gente y además es que me lo paso muy bien. O sea, de verdad que me gusta mucho verte, ¿no? Y cómo te ríes, sobre todo por el humor y la ironía que utilizas en el contenido que haces y cómo lo expresas. Pero no es fácil, porque hay unos códigos y seguro que hay algunos trucos para tener una audiencia tan grande. Entonces, ¿cómo viene ese éxito? Yo creo, incluso muchas veces me lo pregunto, ¿no? ¿Y por qué? Y le doy una vuelta y pienso al respecto. Bueno, puede por un lado que es porque sea una persona sorda, principalmente, claro, soy sorda, pero creo que también genera mucho impacto que soy sorda y hablo, ¿no? Es como, ¿habla? Es verdad que yo, bueno, pues reconozco que esto es una situación de privilegio, ¿no? Porque dentro de la comunidad sorda no significa que yo sea menos sorda, esto lo quiero aclarar, pero sí que es una situación de privilegio que con mis audífonos puedo escuchar bastante, puedo oír bastante y a nivel de comunicación oral me manejo bastante bien, ¿no? A nivel de lengua oral. Entonces tengo ese puente entre el mundo oyente y el mundo sordo. Entonces yo lo que intento muchas veces es que el contenido que yo hago represente más una visión general, no como una visión más general de la comunidad sorda. Porque, claro, yo represento a todas las personas sordas, somos todas igual, lógicamente no. Entonces, por ejemplo, mi padre y mi madre son sordos profundos y ¿nos encontramos con las mismas barreras? No. Por ejemplo, si yo me quito los audífonos, ahí sí, así nos encontramos en la misma situación. Pero bueno, pues claro, con las redes sociales tener tanto impacto, bueno, es una persona sorda que habla y el tipo de contenido sobre comunidad sorda nos aporta información, creo que esto genera un impacto. Y también, bueno, yo, claro, mi identidad está muy ligada al humor, ¿no? Me encanta el humor, me encanta la risa, soy muy cercana. Creo que también soy muy natural, entonces mi forma de hacer las cosas como tan natural, eso me permite poder progresar en esto. Entonces creo que el éxito
en este sentido viene también de confiar en mí misma. Sí, también sales con tu hermana, ¿no? Muchas veces. Sí, mi hermana también tiene perfil en redes sociales, más centrado como en interpretar canciones en lengua de signos, más sobre todo en la música. Y hablando de algunos de tus vídeos, donde cuentas tus situaciones o anécdotas o ¿no? situaciones que quieres sacar a la luz para, pues precisamente para ver cómo el día, parece mentira que en 2025 todavía haya situaciones y lugares que no sean pues eso, accesibles 100%, pero mola mucho que lo saques y además que lo trates con esa naturalidad de, bueno, pues nos vamos a reír de la situación. Pero lo cierto es que cuando lo cuentas es súper, ¿cómo decirlo?, que lo ilumina, o sea, que lo aclara y que no hay duda, ¿no?, que todavía hay muchísimo por hacer. Pero, por ejemplo, situaciones, hay un vídeo que me llama mucho la atención, que cuentas que cuando hay alguna llamada en el metro, que justo dentro de los vagones no hay pantallas, que claro, que suena la megafonía, pues a menos que incluso tengas una persona al lado, ¿no?, que pueda hacerte, que te pueda asignar, es muy difícil que puedas entender qué está pasando si hubiese que salir del vagón o lo que sea. O bueno, el médico, ¿no?, con tu madre, que como había sido pues, criaros o tener que ir a una consulta del médico y no dar por hecho que al otro lado vaya a haber alguien que sabe hacer, ¿no?, que sabe hablar lengua de signos. Y entonces, ¿me puedes contar cómo, o sea, por qué decides el hecho de contarlo, el hecho de, oye, de todo el contenido que podrías hacer, evidentemente como persona sorda, pero ¿por qué decís, voy a contar cada una de estas situaciones o, ¿no?, o momentos? Es para que nos demos cuenta, me imagino, para que tomemos cartas en el asunto, ¿no? Realmente, esta decisión de narrar estas historias que nos pasan a las personas sordas, al principio no me atrevía. Era algo que yo no me atrevía. Claro, en las redes sociales pues hacía más lo típico, pues bailes de TikTok o cosas graciosas, pero un día pensé, quiero explicar, ¿no?, este mundo sordo, pero lo que más miedo me daba y vergüenza era usar mi voz. Al principio me daba mucho miedo y lo pensé durante meses, subo este vídeo, no lo subo, estaba muy dubitativa con mis amigos, con mi pareja, me animaban mucho, súbelo, dale. Y bueno, pues un día decidí subirlo y bueno, a ver qué pasaba, ¿no? La primera vez era un poco explicando esta situación como persona sorda con mi voz y este vídeo se extendió muchísimo y claro, ver esa forma de funcionar del vídeo me generó mucha motivación y me di cuenta, ¿no? A veces yo he venido a este mundo, bueno, a ver, va a sonar como muy de creída, pero dejadme un segundo. Yo he venido a este mundo y tengo este don, ¿no? Tengo esta habilidad. Yo no puedo cambiar el mundo, es imposible cambiarlo yo sola, pero sí que puedo dejar aquí esta gotita, puedo marcar esto, puedo dejar este impacto contando mis experiencias de vida, de mi familia, de mis amigas. Entonces, bueno, que las personas oyentes puedan ver esto, ¿no? Aprovechar este puente que tengo y poder dejarlo ahí, porque quiero que nos vean, quiero que nos miren y que podemos pensar, por ejemplo, bueno, pues no conozco el mundo de la comunidad sorda, es la lengua de signos y ya está. No, quiero que veas la realidad de las personas sordas, que somos una comunidad, que tenemos nuestra cultura, que tenemos nuestra propia lengua, porque al final la sordera es una discapacidad invisible. Y quiero que lo veáis, quiero que pongáis aquí vuestra atención porque es una comunidad con una gran riqueza que aportar. Entonces, al principio, pues ofreciendo este papel de oyente, ¿no?, estas gafas de oyente, como preguntando, oye, ¿y cómo haces, no? Un poco vídeos de cosas que hacen las personas oyentes para que la gente que lo reciba pueda decir, me siento identificada con esto, ¿no? Entiendo esto. Y bueno, pues la idea es corregir, corregir un poco. Totalmente. La razón por la que te invitamos, además porque nos gustas mucho como, ¿no?, creadora de contenido, es porque es súper necesario. O sea que creo que, vamos, aprovecha cualquier espacio de invitación porque precisamente que nos hagas reflexionar y aprender un poquito más a las personas oyentes. De hecho, cuando nos hemos visto estos días en alguna videollamada, incluso cuando crees que, oye, pues
lo preparas y entiendes, ¿no?, de lo que vamos a hablar, desde mi punto de vista, ya cuando nos contaste que no la interpretación que haces, ¿no?, el cómo signas, no es lo mismo que si tú lo hicieses hablando, que si no, ¿no?, que si estuviese Laura con nosotras. O sea que ya de por sí, detalles tan pequeños, no pararía yo de darme cuenta de cosas que no sé. Imagínate una persona que nunca ha tenido ninguna curiosidad o no ha tenido acceso a entender cómo, pues esos hándicaps o situaciones diarias a las que os enfrentáis la comunidad sorda. Sí, además, bueno, lógico, ¿no? Normal, porque al final, pues la comunidad sorda, la sordera es una discapacidad minoritaria, es una comunidad minoritaria, entonces, claro, en tu día a día, ¿cuántas personas sordas te encuentras? ¿No? Pero seguro que alguna vez en la vida has visto una persona sorda. Sí. Seguro, entonces, bueno, pues también dar las gracias, ¿no?, por darme esta oportunidad y por preguntarme, ¿cómo lo hacemos? ¿Esto está bien? ¿Cómo nos podemos adaptar a ti? Porque claro, en muchos espacios esto no se hace. Simplemente, bueno, pues queremos atraer a una persona sorda a la televisión o para una entrevista o para cualquier otro espacio, ¿no? Y no se piensa qué necesita esta persona. No se piensa en nuestras necesidades. Entonces, yo sé que yo puedo usar mi voz en el día a día, pero para un espacio como este, yo quiero signar. Yo elijo signar porque muchas veces en las entrevistas me dicen, pero puedes hablar, ¿por qué no hablas? Claro, a veces se nos olvida, ¿no? Me ves en redes sociales, en TikTok o en Instagram, que mi forma de sensibilizar o de luchar, lo que pretendo es fomentar la lengua de signos y el uso y la presencia de la lengua de signos. Entonces yo elijo no hablar. Claro, para vosotras puede estar muy bien que yo hable, pero ¿qué hago con mi público sordo, no? Si yo hablo, ¿dónde está el espacio de mi público sordo? Totalmente. ¿Has visto la peli de Sorda? Sí, ¿Qué te parece? Pues muchas situaciones que aparecen en la película se ven muy claras, son situaciones que sufrimos en el día a día. Creo que esta película representa muchas situaciones reales que vivimos las personas sordas. Por ejemplo, me quedaría con una escena que me gustó mucho. A ver, hay muchas escenas, pero esta en concreto creo que representa muy bien esta situación en la que las personas oyentes tienen ese poder para cambiar las cosas, ¿no? Por ejemplo, mis amigos y amigas, cuando están los amigos y amigas con el marido, y claro, la protagonista sorda está mirando a todos lados y está como perdida, no entiende, de repente coge una palabra ahí de toda la conversación y al final pregunta, ¿de qué estáis hablando? Y le hacen un resumen, ¿no? Le dan una versión corta. Al final, claro, te sientes en soledad, sientes una soledad grande o sientes una barrera inmensa. Y al final, bueno, pues lo que más te llama es el mundo sordo, donde todo es signado. Pero imaginémonos, ¿no? Estamos en un espacio con personas sordas. Oye, ¿me entiendes? O aunque estemos hablando claro entre personas oyentes, pero que nos aseguremos de vocalizar bien, de que la persona sorda que está ahí nos está entendiendo. En mi caso, mi pareja es una persona oyente y también, claro, sus amistades son todo oyentes. Y yo me doy cuenta, hasta ahora no había tenido esta experiencia, claro, que algunos amigos suyos están pendientes y están con la consciencia todo el rato en mí, ¿no? Noemí, ¿me entiendes? Noemí, ¿nos sigues? Y están todo el rato devolviéndome la mirada, como pendientes de mí, y para mí genera una comodidad que hace que me apetezca participar de esos espacios. Aunque yo no me entere al 100%, tengo ganas de ir ahí, porque sé que se adaptan a mí. Entonces, esta situación se ve clarísimamente en la película de Sorda. Otra, por ejemplo, que me gustaría comentar, también hay muchos prejuicios. Por ejemplo, claro, los padres, el padre y la madre de la protagonista sorda, están comentándole, mejor usa audífonos, claro, para también cuando tengas a tu bebé, porque claro, si no tienes los audífonos puede ser que no le des una buena atención. Entonces, en realidad, esto no es así, porque por ejemplo, mis padres son sordos profundos, profundísimos, y con los recursos que han tenido lo han hecho increíble. Mírame, aquí estoy. Entonces, con adaptaciones luminosas o con esos recursos, claro, muchas veces las personas oyentes tienen estos prejuicios, esta desconfianza, este recelo. Entonces, falta esta inmersión en la comunidad sorda. Mirad, ved
Y claro, porque a veces se dan situaciones en la película de Sorda que es muy claramente lo que me pasa en mi día a día y lo que nos pasa. Sí, por eso me alegro tanto de que haya llegado tan lejos. No está en los Oscar, pero bueno, está en plataformas, muchas personas estamos hablando de ella, o sea que mira, me nos da una piedra, la verdad. Entonces, vamos a aprovechar con lo que estás diciendo de, oye, si hubiésemos pensado cómo nos comportamos personas oyentes en un grupo, ¿no? O el espacio en el que estamos. Quiero que me ayudes. Bueno, también te digo que la mayoría de las personas que nos escuchan, estoy segura de que vienen del mundo del diseño, la innovación, la comunicación, la investigación. Entonces yo creo que es un buen momento para que nos ayudes a pensar, ¿no?, cómo innovar y cómo mejorar sustancialmente muchos de los servicios o productos que habitualmente diseñamos para compañías. Mi trabajo es ser consultora, entonces todo lo que yo aprenda probablemente se lo pueda llevar a equipos que luego tienen una repercusión directa en la vida de todas nosotras. Así que antes de pasar a lo que no funciona, que habrá millones de cosas que no funcionen, bueno, para personas sordas, te quiero preguntar si has tenido alguna experiencia que sí, que te haya llamado la atención por lo accesible que es. Lo primero que se me viene a la cabeza, la web de la CNSE, la Confederación Estatal de Personas Sordas. Obviamente, claro, es una web pensada para personas sordas. Entonces, claro, para mí lo más accesible, como un ejemplo buenísimo, es este. Porque, claro, está el texto en imagen, por supuesto, pero acompañado de un vídeo con la traducción en lengua de signos. Siempre, siempre. Entonces, esto es lo que me parece más accesible, ¿no? Puede ser una referencia. Hay más webs, por ejemplo, ahora me viene a la cabeza la de la Confederación Estatal de Personas Sordas, porque es como muy fácil verlo de ejemplo para pensar cómo se podría adaptar en otros casos. Porque da igual donde vayas en la web, hay una intérprete signando el contenido. Por ejemplo, también en el caso de los libros, normalmente, claro, las personas sordas, nuestra lengua principal es la lengua de signos, entonces a veces no nos sentimos tan cómodos leyendo o accediendo a la información en formato escrito, ¿no?, en castellano. Entonces, muchas veces los libros podrían incluir un QR donde se vea la traducción en lengua de signos, ¿no?, ese contenido signado en nuestra propia lengua. Bueno, pues son referencias que creo que son válidas. Y también me gustaría añadir, se me ocurre ahora, hace poco hubo un concierto con intérpretes de lengua de signos que también incluía pantalla con subtítulos en la pantalla integrados. Porque claro, no nos olvidemos, efectivamente, muchas veces reivindicamos la lengua de signos es primordial y es muy importante, pero hay personas sordas que no saben lengua de signos. Entonces, es muy importante contar con el apoyo de subtítulos más la lengua de signos. Es la forma de hacerlo accesible para todas las personas. Por ejemplo, un producto, o por ejemplo, si cualquier producto tiene un código QR que ya explique todo en vídeo, en lengua de signos, pues son medidas que creo que pueden ser un paso muy importante para cambiar las cosas. Y antes, cuando estábamos hablando fuera de cámaras, que decías que si el mundo estuviese diseñado para personas sordas, las calles y probablemente muchas de las cosas que vemos habitualmente no estarían diseñadas así, ¿no? Sí, vamos, estoy convencida de ello. Lo más fácil de verlo, ¿no?, como lo principal, es el ejemplo de las mesas. Si un mundo fuera creado por personas sordas, no existirían las mesas cuadradas, porque para comunicarse y para verse es muchísimo menos cómodo. Las mesas redondas serían el objeto principal. O, por ejemplo, pensemos en los coches, cómo están diseñados, 2 personas delante, luego el resto detrás. A lo mejor el diseño sería un poco más circular y estaríamos sentadas de esa forma. No lo sé, incluso detalles que yo misma no pienso y no me doy cuenta podrían ser diferentes y podrían cambiar. Por ejemplo, en el metro, pues efectivamente los avisos de megafonía, tendría que haber pantallas, pero imaginemos las ambulancias, ¿no? Porque con el sonido enseguida la identificas desde lejos y teniendo que verlas por percepción visual se tarda un poquito más en recibirlas, ¿no? Entonces, a lo mejor el aviso visual, luminoso de las ambulancias sería más fuerte, más potente, tendría un alcance diferente o tendría algún tipo de información visual añadido o a la forma de cruzar. Yo creo que sí que sería todo distinto, es que vete a saber. Ahora que dices lo de los coches, claro,
cualquier aviso de seguridad o de peligro normalmente suele ser un sonido, ¿no? Entonces estoy imaginando el claxon, que es como el último momento que tienes para darte cuenta de que algo, ¿no?, se acerca o que es un peligro. Pues sí, claro, son situaciones a las que no te pones a pensar en ello hasta que una persona sorda te lo dice. Claro, yo creo que a lo mejor en vez de un claxon sería una luz muy fuerte, ¿no?, que pudiésemos percibir. Además, claro, las personas sordas estamos muy acostumbradas a la percepción visual. Entonces, por ejemplo, las personas oyentes podríamos pensar, el claxon es un sonido muy fuerte que puede generar un poco de susto. Si de repente lo cambiásemos por una luz muy fuerte, podría generar susto también. Pero las personas sordas estamos muy acostumbradas, no nos descuadraría tanto recibir esta información visual tan fuerte. Entonces, por ejemplo, yo en mi casa, el timbre es luminoso. Claro, es la adaptación que tenemos porque no oigo, entonces tenemos un timbre luminoso. Bueno, mi caso es así, hay otros ejemplos donde el timbre luminoso funciona muy bien, pero bueno, abajo en mi casa yo tengo dividido que lo que es el telefonillo de la calle sí que da una luz roja y el timbre de mi casa es una luz blanca, pero a veces esta luz roja no la veo y no me doy cuenta de que están llamando al telefonillo del portero, ¿no? Entonces, claro, si el mundo fuera sordo, seguro que habría luces por todos lados en la casa, ¿no? Estaría mucho más adaptado de base. Sí. No lo sé. Voy a seguir usándote para que pensemos ahora en futuro y que me sigas dando muchas pistas. Vamos a pensar desde un futuro ideal. Futuro ideal puede ser que no haya distinción, ¿no? O partir desde la accesibilidad plena y por lo tanto sería accesible para personas sordas y oyentes. ¿Cómo te imaginas, en este caso, imagínate, el concierto ideal? Bueno, aquí ahora te digo, bueno, ojalá para mí un concierto ideal habría un artista cantante, ¿no? Y habría una intérprete de lengua de signos juntas, en el mismo espacio, ¿no? No apartada la intérprete en una esquina, no, juntas, hombro con hombro. Y en una pantalla podría ver a la vez la interpretación en lengua de signos, sobre todo en grande, sería lo que mejor viera, ¿no? Más subtitulado, por supuesto, también. Pero en conjunto, la cantante y la artista que está interpretando juntas, o que la cantante incluso pueda tener unas nociones básicas de lengua de signos para poder tener algún momento como de vínculo, como de hacerlo más grande y de signar también alguna parte de las canciones junto con la artista que esté signando. Bueno, para mí lo principal sería eso, que la lengua de signos tuviera ese protagonismo y estuviera tan cercana. Ojalá, ojalá. Ojalá, y te prometo que si dentro de un tiempo grabamos todas estas mejoras, vamos a intentar, vamos, yo la primera a aprender, así que esté Laura aquí con nosotras, sentada, ya verás. Y otra pregunta que te hago, ¿crees que se extienda, ¿no?, el que aprendamos lengua de signos es una posibilidad? Para mí, de momento, creo que es una situación utópica, pero creo que es posible, desde luego se puede. Hay que empezar construyendo esa base para que todas las personas signemos, y eso empieza en la educación. Eso empieza en reconocer la lengua de signos como una lengua oficial, para que pueda estar en todos los espacios, en todas las escuelas, que todos los peques desde las primeras infancias ya aprendamos a signar. Entonces, esa es la base, la educación. Si eso es posible, es innegable que en el futuro todas las personas podríamos saber lengua de signos. Ya, totalmente. Es que no hay excusa, también diré. Respecto a lo que me preguntabas de si todas las personas oyentes supieran lengua de signos, ¿no?, y si eso generaría un mundo más accesible, me gustaría añadir que es importante que tengamos en mente que las personas sordas tenemos nuestra propia cultura, ¿no? Y esto viene de una forma más visual de entender el mundo, porque claro, no dependemos de lo auditivo. Entonces, claro, las personas oyentes tienen una cultura más ligada a esta experiencia auditiva. Entonces, por ejemplo,
En un concierto ideal, ¿no? Te explicaba, ¿no? Está la cantante o el artista oyente y al lado una intérprete, sorda u oyente, interpretando el concierto en lengua de signos, pero esta no sería una producción artística propia de la comunidad sorda, ¿no? Para nosotras, nuestra propia cultura sorda tiene este arte propio que es el visual vernacular, que esta era la seña, que es el bebé, quizás el visual vernacular, te puedes preguntar. Y no sabría explicártelo bien, pero bueno, para que os podáis hacer una idea aproximada, el visual vernacular es una forma de expresión artística en la que no usamos los signos. Por ejemplo, andar, este es el signo en lengua de signos española, de andar o de caminar, pero en visual vernacular tendrías que expresarlo con el cuerpo, sin un signo lingüístico. Por ejemplo, así, ¿no? Usa ese tipo de recursos, sin voz, sin sonido, sin nada, no depende de nada auditivo. Entonces, tenemos nuestro propio arte y nuestras propias manifestaciones artísticas. Y no todo es la lengua de signos como tal. Entonces, en un concierto se podría tener una artista sorda haciendo un espectáculo de visual vernacular y habría que pensar cómo adaptar esto a las personas oyentes, ¿no? Pero sería muy interesante poder mostrar nuestro arte y nuestra cultura a todo el público. Me acabas de dejar totalmente loca porque no tenía ni idea de que existía esto. Y entonces, ¿existe algún tipo de... o sea, ¿alguna vez has hablado o hay alguna conversación con festivales o centros culturales o algo que esté sucediendo en España que te dé la sensación de que está cerca de ser cada vez más conocido? ¿O...? Creo que es complicado, porque el visual vernacular, claro, no depende de la lengua de signos, pero debes saber lengua de signos para poder entender el visual vernacular. Entonces, claro, muchas veces he intentado como probar con amigos o con mi pareja, con personas oyentes, a enseñarles un vídeo en visual vernacular. Yo lo entiendo perfectamente, entiendo como el contexto, la situación que representa, porque... Bueno, pues se usan muchos recursos, por ejemplo, cambio de tiempo, por ejemplo, el zoom, cambio de plano, cambios de ritmo, de velocidad. Entonces, las personas sordas entendemos estos códigos visuales muy rápido y lo entendemos muy bien, pero las personas oyentes, cuando se lo he enseñado, no lo entienden. No lo entienden. Entonces, ¿cómo podemos generar esta conexión, no? Entonces, yo pensaba en esto. Al final, la música la adaptamos para las personas sordas, signando con este flow, esta forma de expresar en el escenario. Pero, ¿cómo adaptaríamos el visual vernacular, que es un arte puramente sordo, a un público oyente, ¿no? Para que lo vieran. A lo mejor se les podría dar alguna imagen como de referencia de lo que se está expresando para que tuvieran, pues eso, una referencia, algo a lo que agarrarse, pero ya se perdería un poco la magia porque estarías rompiendo un poco el punto del visual vernacular. Pero bueno, es complicado. Dinos algún artista o alguien al que podamos seguir o por lo menos ¿no? introducirnos un poquito más en este arte. Hay muchos. El problema es que, claro, es un tipo de contenido que se ve poco, ¿no? Pero no te preocupes, voy a hablar con estas personas para que puedan generar este contenido solo de visual vernacular y yo lo compartiré en mis redes para que la gente pueda ver un poco qué es el visual vernacular y vea diferentes manifestaciones, porque, bueno, claro, yo no puedo, no me siento con la capacidad para hacer visual vernacular, me parece para mí un imposible. Vale. Pero sí, compartiré seguro próximamente diferentes piezas de otras personas en mis redes sociales. De la misma manera que hablábamos antes y creo que has acertado mucho con que sería absolutamente, ¿cómo decirlo?, común ver a personas oyentes que saben signar. Si desde la educación, ¿no?, desde que somos pequeños y pequeñas, tuviésemos ese aprendizaje, probablemente estoy pensando en entornos artísticos, ¿no? o eso de mundo del diseño, la producción audiovisual, centros artísticos, culturales, pues que si hubiese un poquito más de visibilidad, a lo mejor no sería tan nicho. Considero, o con lo que has dicho, ¿no?, que es una cultura pues eso, vernácula y por lo tanto
os pertenece y son códigos que probablemente personas sordas son los que lo manejáis y lo interpretáis bien, pero por lo menos el hecho de conocer lo que esto existe, ¿no? Esta expresión artística me parece, no sé, imprescindible. Sigo pensando todavía, ¿no?, lo que estás contando. Sí, bueno, me encantaría, ojalá tuviera más difusión el visual vernacular, ¿no?, en todo el mundo y todas las personas pudieran verlo y tener este primer acercamiento. Le voy a dar una vuelta porque voy a intentar fomentar un poco más esto, porque es verdad, es nuestra cultura, es nuestro bagaje. Entonces, bueno, espero que pudiendo difundir esto genere más interés en las personas oyentes también y vean un poco la diferencia, ¿no?, entre el visual vernacular y una canción, porque desde fuera podría parecerse, pero en realidad son cosas muy diferentes. Genial. Por otro lado, también me gustaría añadir otra cosa, porque antes he estado reflexionando un poco respecto a los prejuicios. Bueno, como hablábamos antes, ¿no?, si ya creciéramos todas y todos directamente signando, las personas oyentes también, claro, simplemente sería el uso de la lengua de signos, aprenderíamos lengua de signos y ya está. Realmente no. Realmente, claro, es importante no desligar la lengua de su cultura, porque la lengua de signos va ligada a esa cultura. Las personas oyentes sordas no tenemos la misma cultura y la misma identidad que las personas oyentes. Entonces, si todas las personas supiéramos lengua de signos, no, yo me pregunto a mí misma, ¿en ese caso se perdería nuestra cultura? ¿Desaparecería o se mantendría igual? Las personas sordas lo mantendríamos igual, porque sí, aunque las personas oyentes empezaran a tener esta mezcla, ¿no?, y se mezclaran ambas culturas, las personas sordas la mantendríamos, la cuidaríamos así, porque por eso me parecía un poco utópico, porque, o sea, si todas las personas oyentes supieran lengua de signos, eso generaría accesibilidad, ¿verdad? Pero claro, nuestras costumbres, nuestra cultura, nuestras formas, nuestra idiosincrasia, nuestra identidad, claro, también van muy ligadas a la comunicación. Entonces, esto que yo siempre digo, ¿no?, imaginémonos un mundo en el que todas las personas fuéramos sordas o que todas supiéramos lengua de signos. ¿Sería una discapacidad no oír? ¿Sería muy importante la audición? Realmente no. El problema, nuestra barrera principal es la comunicación. Bueno, acabas de decir una frase bestial, lo de si todo el mundo supiese lengua de signos, claro, sería una discapacidad, pues no habría ninguna diferenciación, ¿no? Jo, ¿qué de preguntas me estás haciendo pensar muchísimo? Y claro, esto es lo que quería, ¿no? Pero hay muchas que probablemente no tengan respuesta hoy, ¿no?, hablando tú y yo, pero me encanta que las dejes ahí. Y ojalá que se acerque alguien, ¿no?, a partir de este episodio y hable contigo, quiera saber más, precisamente, ¿no?, bueno, se acerque a tus redes sociales o que genere como cierta inquietud. Yo, bueno, estaré encantadísima de seguir enseñando y extendiendo estas ideas, porque, bueno, al final, claro, yo, Noemí, soy parte de la comunidad sorda, soy parte de esto. Entonces, creo que es muy interesante para las personas oyentes, así que estoy encantadísima de poder resolver cualquier duda, de poder crear vídeos respecto al contenido que la gente quiera ver, también de compartir otras influencers sordas y otras artistas sordas, porque hay talentos increíbles en la comunidad sorda y creo que es importante dar estas oportunidades a más personas sordas. Por ejemplo, hay personas sordas que se dedican a la realización, hay personas, cámaras buenísimas. Mi hermana y yo hemos hecho hace poco un videoclip de otra canción sorda y todo el equipo eran personas sordas y la grabación, la edición, toda la producción, en el teatro, en el ámbito médico, tenemos médicas sordas, enfermeras sordas. Entonces, creo que es importante dar oportunidad a todas estas profesionales y a todas estas personas sordas sin prejuicios. Si supieras lengua de signos podrías ver y valorar cómo trabajan estas personas sordas. Al no saber lengua de signos puedes pensar no es capaz pero no, la realidad es que tú no eres capaz de poder valorar eso porque no sabes lengua de signos y no eres capaz de dar esa oportunidad. Sí, y sobre todo la importancia de
de darles espacio a esas personas para que podamos de nuevo aprender. Recuerdo la primera vez que caí, ¿no?, en alguna de esas situaciones gracias a una actriz, no recordaré el nombre, una actriz sorda que salió en La Resistencia de aquella, antes de que fuese la revuelta, y comentó hace tiempo el problema que hay en España cuando sale una película del cine español y probablemente veáis antes una película, una producción hecha fuera porque tiene subtítulos en los cines de versión original y como está en castellano no se subtitula. Entonces, podéis ver antes una de Marvel que una ¿no?, de aquí, una película española. Efectivamente. Por eso, claro, lo primero es esta accesibilidad. Por ejemplo, lo que comentas es cierto, ¿no? Muchas veces quiero ir al cine y no puedo ir en cualquier horario, no puedo ir a cualquier sala, solo si hay subtítulos. O, por ejemplo, con los espectáculos, con el teatro. A mí me encantaría ir al teatro, pero no hay lengua de signos, no puedo acceder. Entonces, hay muchas cosas, muchos planes de ocio y muchas propuestas que yo me pierdo. Por supuesto, tenemos oferta de ocio, pero hay muy poca accesible. Por ejemplo, a las salas de escape, los escape room. Antes de reservar tengo que llamar, preguntar, oye, ¿tenéis accesibilidad, alguna adaptación? Y al final siempre tener que estar preguntando previamente cansa. Yo sueño, ¿no? Ojalá empiece la accesibilidad con la lengua de signos, que es lo que hablamos, porque la lengua de signos es primordial para abrir puertas, para abrir ventanas, para abrir oportunidades, para la comunicación con personas oyentes. Lo más importante para mí es algo que a mí me preocupa mucho en ámbitos, por ejemplo, el ámbito sanitario, en los hospitales, en los centros de salud. Al final, muchas veces yo voy al médico y es todo como un resumen. Intentan acortármelo para que la comunicación sea más fácil, para que sea más rápida. Pero ¿qué me pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tratamiento? Entonces, a mí esto me genera una preocupación con la que yo me voy de la consulta, ¿no? Y es por la comunicación. Y la salud es un tema muy importante. Y también el ocio, todos tenemos derecho al ocio y al disfrute. Entonces, si empezamos hoy, es un mensaje para cualquier persona oyente, si tú hoy empiezas a aprender lengua de signos, algo mínimo, una base, puedes abrir puertas ya a personas oyentes, a personas sordas. Bueno, y última pregunta que te hago. ¿Cómo te ves en los próximos años? ¿Cómo te ves de cara al futuro? Yo soy un alma libre, entonces me encanta descubrir cosas nuevas, explorar, experimentar, porque la rutina es algo que me cansa fácilmente. Entonces, bueno, pues ahora me están surgiendo estas oportunidades de hace un año hasta ahora y me gustaría adentrarme y probarlas, ¿no? En algunas me puedo dar cuenta de que a lo mejor no van conmigo y otras sí, entonces en el futuro me veo así, siguiendo en esta línea de alentar a las personas sordas, de generar una comunidad sorda más fuerte. Y bueno, pues en esta parte mía de influencer, seguir animando a que haya más perfiles de personas sordas influencers, generando impacto. Y bueno, incluso pues dando conferencias, motivando más a personas sordas y también a construir este puente y hacerlo más fuerte y generar más puentes entre el mundo oyente y el mundo sordo. Y bueno, a saber, a saber. Buah, pues me alegro muchísimo y te seguiremos muy de cerca. Así que nada, tienes éxito asegurado seguro. Y nada, pues millones de gracias. Me lo he pasado muy bien. Sí, muchísimas gracias. Yo también me siento muy tranquila y muy a gusto. Así que muchísimas gracias por darme esta oportunidad y este espacio para poder explicaros también y que tengáis este interés en generar estos cambios. También me siento muy agradecida. Qué bien, pues gracias.